Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Les habla Isaías Alegría y les damos la bienvenida a este espacio en donde hablamos de política nacional e internacional. El tema específico que nos reúne es aquí algo que genera opiniones muy diversas, la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y su actuar en materia de política exterior. Para esta tarea nos acompañan invitados muy especiales. Tenemos a los licenciados en Ciencia Política, Joshua Martínez Loera y Viridiana Méndez Ramírez. Y por el otro lado tenemos a las licenciadas en Relaciones Internacionales, Michelle Maldonado García y Mayela Castillo Solís. Y bueno, es un placer tenerlos aquí y poder escuchar el enfoque desde la ciencia política y las relaciones internacionales en una plática sobre política exterior. Pero ahora vamos al tema central de este programa, la política exterior de Andrés Manuel. Un tema muy interesante que analizar y más ahora con el tema diplomático México-Ecuador. Bien, ¿qué nos pueden decir sobre Andrés Manuel? Un personaje que ha estado presente ya desde hace mucho tiempo. Lo vimos en el 99 con su crítica al Fobaproa, en el 2000 y el 2005 como jefe de gobierno de la Ciudad de México, candidato a la presidencia en 2006 y 2012, y finalmente como presidente en 2018, respaldado con más del 50% de los votos emitidos para dichas elecciones, y con ello la obtención de un gran bono democrático por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, en temas de política exterior, el presidente ha tenido varias críticas. Abordaremos algunos de los temas más controvertidos. El primero, ¿la mejor política exterior es una buena política interna? ¿Qué nos pueden decir ustedes, internacionalistas? Sí, bueno, aquí me gustaría rescatar algunos modelos explicativos de Kenneth Waltz, que fue un politólogo estadounidense, que nos presenta el nivel estatal y el nivel individual. Bueno, el nivel estatal, dentro del enfoque estadocéntrico, vemos que la política exterior de AMLO se caracteriza por una fuerte concentración del poder en la figura presidencial y en el gabinete, con poca participación de otros actores gubernamentales que son clave, como el Congreso, el Poder Judicial e incluso el Servicio Exterior Mexicano. Además, el proyecto de identidad nacional promovido por el presidente se basa en un nacionalismo populista y confrontacional que tiende a ver al exterior, particularmente Estados Unidos, como una amenaza en lugar de una oportunidad de cooperación y negociación. Por ejemplo, en lugar de buscar un diálogo constructivo y una agenda de cooperación en temas como migración, comercio o seguridad, se ha optado por una retórica confrontacional, apostando a buenos deseos como el amor y la paz, en lugar de una estrategia negociadora que se base en intereses nacionales bien definidos. Y por otra parte, desde el nivel individual, el estilo personal de liderazgo de AMLO tiene un impacto directo en la política exterior mexicana. Su tendencia a tomar decisiones de manera impulsiva, basadas más en creencias ideológicas que en análisis objetivos, se refleja en acciones como el rechazo a participar en foros internacionales clave o incluso en el distanciamiento de aliados tradicionales de México. Asimismo, pueden influir factores psicológicos como su ego prominente, su visión de ser el elegido, también la cuarta transformación, que lo llevan a recurrir a la invocación de una revolución y al pueblo bueno, en lugar de formular una política exterior más racional y adaptada a las realidades globales. Así que podríamos decir que hay una excesiva centralización, el nacionalismo excluyente y el estilo personalista de AMLO en la conducción de la política exterior mexicana muestran deficiencias de un enfoque que no logra integrar adecuadamente los múltiples factores, actores e incluso intereses que deben nutrir a la política exterior efectiva, que sea acorde a los desafíos actuales de México en el escenario internacional. Usted, licenciado Josh, ¿qué nos puede decir? Bueno, desde el campo de la ciencia política, considero que efectivamente la buena planeación de la política interna puede traducirse a una buena política exterior por varias razones fundamentales. La primera es por una cuestión de estabilidad política y legitimidad interna, sustentada en la cohesión social y el apoyo popular, que permite proyectar una imagen de solidez y confianza en el ámbito internacional, lo cual a su vez facilita la cooperación y el establecimiento de alianzas en materias estratégicas. La segunda es la buena gestión de los recursos y capacidades que nos permite mantener un margen de negociación controlado que es crucial para influir en las relaciones con otros estados o actores en la escena internacional. Y la tercera y última razón es porque en el caso de México, la democracia y el Estado de Derecho pueden usar los valores, perdón, y normas políticas y sociales como parte de su diplomacia pública. El manejo de la política exterior, como lo mencionaron, se caracteriza por ser una política interna, una política que no sirva a intereses elitistas, una política que se pone al servicio del pueblo, esto según el discurso de Andrés Manuel. Y en esto podemos ver un ejemplo de pragmatismo del presidente, una política que ciertamente está marcada por el propio carácter de Andrés Manuel. Pero, ¿esto cómo afecta a la política exterior del país? ¿Es correcto mantenerlos aislados? Aunque ya sabemos que desde un principio el sexenio de Andrés Manuel estuvo marcado por controversias internacionales, por lo que el aislacionismo fue algo difícil de mantener. Un caso específico es el que da pie al otro tópico, el factor Estados Unidos. Temas complicados desde el principio, la relación de AMLO con Trump y después con Biden. ¿Cómo fue el manejo de la política exterior en este suceso? En primer lugar, es importante reconocer que Andrés Manuel ha enfatizado que su política exterior se basa en los principios de no intervención y libre determinación de los pueblos. Y exactamente como lo dijiste, este sexenio estuvo marcado por los distintos problemas que surgieron al principio.
Y bueno, es por eso que este gobierno optó por mantener una postura más neutral y distante de algunos conflictos internacionales, evitando alinearse incondicionalmente con una o con otra posición. Por un lado, este pragmatismo y enfoque en los intereses nacionales puede ser visto como una estrategia realista que busca proteger la soberanía de México y evitar verse arrastrado a confrontaciones que no le benefician directamente. Mantenerse en margen de algunos conflictos puede otorgar cierta autonomía y facilitar la cooperación con diferentes actores. Sin embargo, el riesgo de este enfoque es que, como lo dijiste, se percibe como aislacionista y lo cual limita la capacidad de México para incidir en asuntos globales y defender valores e intereses compartidos con aliados estratégicos, lo que disminuye el peso y la influencia internacional de México. Y justamente además se hace este cuestionamiento al pragmatismo en política exterior, ya que podría traducirse en oportunismo que prioriza intereses de corto plazo por encima de principios y compromisos de largo plazo. Es aquí donde entra el debate sobre si esta política exterior al servicio del pueblo es realmente efectiva para defender los intereses nacionales a nivel global. Es decir, que Andrés Manuel prioriza la agenda nacional sobre la multilateral y esto se refleja en su relación con Estados Unidos. Y bueno, al inicio de su campaña electoral, AMLO era un crítico severo de Trump, pero ya cuando llega al poder, inclusive hace concesiones migratorias a este país, ¿no? Y justamente con Biden, a pesar de que no es la misma relación que tenía con Trump, ya que se ha llegado a decir que era una mejor relación la que se tenía con Trump, han cooperado, pero ya con el reciente conflicto de Ecuador, Andrés Manuel ha reiterado que no apoya a ninguno de los dos candidatos a su reelección. Usted, licenciada Viridiana, ¿qué nos puede decir? Pues es justamente esta relación entre Estados Unidos que pues ha resultado de vital importancia en nuestro país. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y una fuente significativa de inversión extranjera directa. Millones de mexicanos viven en Estados Unidos y esto añade una dimensión social y humana crucial a la relación bilateral. Bajo la administración de López Obrador, esta relación ha tenido sus altibajos, aunque ha habido cooperación en temas como lo es el comercio y la seguridad. También han surgido tensiones, especialmente en torno a la migración y la política energética. Un claro ejemplo de cómo sus decisiones basadas en una visión interna pueden afectar las relaciones exteriores fue la postura que tuvo Andrés Manuel de esperar para reconocer la victoria de Joe Biden en las elecciones del 2020. Este tipo de acciones no solo son diplomáticamente erróneas, sino que también pueden poner en peligro a alianzas estratégicas. Es esencial que cualquier política exterior esté alineada con los intereses nacionales, pero también es crucial que México mantenga una postura activa y participativa en el escenario internacional. La relación con Estados Unidos es demasiado importante para dejarnos llevar por un enfoque aislacionista. México debe buscar fortalecer esta relación a través de una política exterior que sea tanto pragmática como basada en principios. Y justamente hablando de principios, el principio de no intervención, un principio marcado en el tema de Estados Unidos y que también lo pudimos ver en otros países, como lo fue el caso de Venezuela, y el nulo apoyo al Grupo de Lima, justamente poniendo hincapié en el principio de no intervención. Pero, ¿realmente este principio guió la política exterior de Andrés Manuel? Existieron otros episodios en donde la intervención se dejó de lado. ¿Qué nos pueden decir de esto? Mm, si bien estos sucesos que mencionaste, que como lo fue el caso de Venezuela y el Grupo Lima, produjo muchas dudas y críticas hacia el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente, la postura de no intervención ha sido un pilar fundamental en la política exterior mexicana durante décadas. Inclusive desde los años 50 se venía practicando el asilo político. Entonces, también bajo el gobierno de Andrés Manuel se sigue practicando este principio. Sin embargo, el asilo a Evo Morales fue demasiado criticado, ya que este fue invitado el 10 de noviembre del 2019 por el gobierno de Morena, no solo como un asilado, sino como un amigo del gobierno mexicano de similar tendencia política. El entonces canciller Marcelo Ebrard lo recibió con todos los lujos posibles, por lo cual se le hizo una crítica, ya que él había declarado que Evo Morales no estaba en condiciones de poder darse estos lujos, por lo que eh, generó una incongruencia con su discurso de austeridad. Y también se le hizo la crítica a Evo Morales, ya que parecía que estaba en México con fines políticos, ya que desde su llegada se la pasó tuiteando en contra de él del gobierno interino de Bolivia. Simbólicamente, México salió perjudicado y su imagen internacional también se vio manchada, pero no fue hasta que el Grupo Lima emitió una declaración anunciando que no reconocería el segundo mandato del presidente venezolano Nicolás Maduro, que fue donde México se evidenció en que no iba a intervenir ni rechazar los gobiernos de izquierda en la región. Y además de esto, Argentina también tomó parte en esta iniciativa de no unirse al no reconocimiento del presidente Maduro, por lo que no podría decirse que México está interviniendo directamente, y ya que tiene objetivos e intereses en la región.
Bueno, desde el punto de vista de la ciencia política, y como en todos los sexenios, los principios de política exterior consagrados en el artículo 89 de la Constitución en su fracción 10 son flexibles en el sentido de que pueden presentarse dentro de los planos de diseño de política exterior en un mayor o menor grado, dependiendo del caso. En el sexenio de López Obrador y en el caso del principio de no intervención, es claro que hubo en ocasiones una omisión de este y considero que los ejemplos más claros fueron los desafortunados comentarios del presidente hacia algunos de los gobiernos de Sudamérica, como fue el caso de Argentina, de Perú y de Ecuador. El tema del gobierno de Andrés Manuel y las instituciones internacionales. Tal pareciera que aquel principio de cooperación para la solución pacífica de los conflictos se está quedando de lado y el presidente realiza de manera unilateral un juicio y una crítica a los gobiernos de otros países con los que no comparte ideología. Díganos algo de esta falta de cooperación con las organizaciones internacionales. ¿Nos estamos alejando de estas? Sí, bueno, yo considero que un ejemplo que podemos abarcar es la falta de cooperación de AMLO con la OEA. Una de las primeras fricciones importantes surgió cuando México se abstuvo de votar a favor de la resolución de la OEA que declaraba ilegítimo el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta posición contrastó con el respaldo de México a la Carta Democrática Interamericana que obligaba a los Estados miembros a promover y defender la democracia en la región. Otro episodio tenso fue cuando la OEA cuestionó la reelección de Evo Morales en Bolivia, algo que el gobierno del presidente Andrés Manuel no apoyó, y podemos ver cómo se ha distanciado de la posición tradicional de México de respaldar instancias multilaterales, como la misma OEA para la defensa de la democracia en la región. Y este patrón se repitió cuando ocurrió el asalto a la Embajada de México en Quito, Ecuador. Mientras la OEA condenó este acto, el gobierno mexicano optó por una posición más cautelosa y conciliadora, evitando confrontaciones directas. Esto nos lleva a pensar que la política exterior de México está más enfocada en fortalecer alianzas ideológicas que en mantener una posición de liderazgo regional a través de instancias multilaterales tradicionales. Un enfoque que, pues, para algunos analistas, debilita la capacidad de México para incidir en la agenda y resolución de problemas regionales clave. Además, esta distancia con la OEA también se ha reflejado en la participación de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde pues, el país ha tenido un perfil más bien discreto en los últimos años, y pues esto es un giro que sin duda podría impactar en el rol de México como potencia regional y global en los próximos años. Es evidente que Andrés Manuel ha tenido ciertos roces, sobre todo con la OEA, pero no solo México ha tenido estos problemas. Varios países también se han pronunciado en contra de este organismo e incluso la ONU. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Y se está dejando de lado la cooperación con las organizaciones internacionales? Justamente en cuanto a la relación que tiene Andrés Manuel y las instituciones internacionales, se ha visto un punto de constante tensión y crítica desde el inicio de su mandato. AMLO ha adoptado una postura que a menudo se percibe como hostil hacia estas instituciones, lo que ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Desde su llegada al poder, López Obrador ha mostrado escepticismo hacia la intervención de organizaciones internacionales en los asuntos internos de México, alegando una defensa de la soberanía nacional. Sin embargo, esta retórica ha sido utilizada a menudo para evadir la rendición de cuentas y el escrutinio de acciones gubernamentales que podrían estar en conflicto con los estándares internacionales de derechos humanos y de democracia. Ya lo mencionaba la licenciada Solís. El enfoque ha llevado a fricciones con instituciones como lo son la Organización de los Estados Americanos, donde críticas legítimas sobre el estado de la democracia y los derechos humanos en México han sido desestimadas como injerencias indebidas en asuntos internos. Esta actitud ha tenido consecuencias negativas, socavando la credibilidad de México en el ámbito internacional y debilitando así su capacidad para abogar por causas importantes en el escenario mundial. La falta de cooperación con instituciones clave ha obstaculizado los esfuerzos para abordar problemas como la migración, el cambio climático y la seguridad regional de manera efectiva. En lugar de promover el diálogo y la colaboración constructiva, la retórica confrontacional del presidente ha contribuido a una atmósfera de desconfianza y confrontación en las relaciones internacionales de nuestro país. Esto ha dejado al país aislado en cientos de foros internacionales y ha erosionado su influencia en la toma de decisiones globales. La relación entre Andrés Manuel y las instituciones internacionales ha sido tensa. Esta postura obstinada, aunque en apariencia defiende la soberanía nacional, en realidad debilita la posición de México en el escenario internacional y limita su capacidad para abordar desafíos globales de manera efectiva. Analizando las circunstancias, es evidente que la OEA no representa para el gobierno de Andrés Manuel una institución en la cual confiar para la resolución de los conflictos en Latinoamérica. Y es que ya existe desde hace tiempo una crítica a este tipo de instituciones, las cuales Andrés Manuel cataloga como intervencionistas. Pero no solamente ha sido el único, varios gobiernos de diferentes países de Latinoamérica también muestran su rechazo. Lamentablemente hemos llegado al final de este episodio. Nuevamente quiero agradecer la valiosa opinión de nuestros invitados y su tiempo por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias también a todos nuestros oyentes que hacen posible este tipo de espacios y no olviden que la última opinión la tienen ustedes. Tengan buen día, tarde o noche, dependiendo la hora en que nos escuchen y cuídense mucho.